Un nuevo bloque de Plural en este espacio para nuestros columnistas. Hoy nuevamente con Jorge Río. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Raúl, muchas gracias. Bien, tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Con qué tema, Jorge? Bueno, hoy como es creo que la última columna no solo mía, sino de este año. ¿De este año? Me gustaría reflexionar un poco sobre lo que fue este año político en nuestro país y un poco reflexionar sobre esta nueva era política, este nuevo tiempo político, si se quiere, o al menos nuevo para nuestro país, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto, con el nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué rescatás en ese sentido? Que cumplió un año hace, ¿no? un par de días. Bueno, decía recién, es novedoso en muchos aspectos, ¿no? Si te animás, te propongo que construyamos una caracterización muy rápida de lo que es el gobierno, de lo que es la fuerza política que gobierna y los liderazgos y el estilo de liderazgo que encontramos. En primer lugar, podríamos decir que se trata de el líder máximo indiscutible en este momento, al menos así se presenta, por supuesto, es el presidente actual, ¿no? Javier Milei. Un hombre que no viene de la política, Exacto. Que detesta la política y que detesta el Estado según sus propias expresiones. Exactamente. O sea, estaríamos hablando de un outsider, ¿no? De alguien que viene totalmente por fuera. Exacto, que no viene siendo parte de lo que puede considerarse la dirigencia política, al menos no en el sentido tradicional, que justamente es uno de los anclajes más importantes, ¿no? Para establecer el relato que tiene que ver justamente con un populismo. ¿Qué es un populismo? Justamente, un populismo de derecha. En este caso un populismo de derecha, que es justamente este relato de, supuestamente representar los intereses del pueblo en contra de unas élites que, hasta el hartazgo hemos oído y seguimos escuchando hablar de la famosa casta, ¿no? Que de hecho fue una de las principales promesas, ¿no? De campaña, que el ajuste, que si bien ya en la campaña se mencionaba, se suponía que lo iba a pagar la casta. Y salvo la casta política, la casta económica, la casta empresarial. En realidad se jugó bastante con ese término, ¿no? Y se sobreentendía que era un poco de todo eso que vos mencionás, pero sobre todo la casta política, ¿no? Y salvo que los jubilados, ¿no? Sean, por ejemplo, parte de esa casta, esto no se viene cumpliendo claramente, ¿no? Empleados públicos, la clase media en general, ¿no? No solamente en términos económicos, sino también en términos de sociales. Derechos. De derechos y sociales, claro. Exactamente. Entonces, se habla de una supuesta casta, ¿no? De una élite que tiene privilegios, ¿no? Y que eso no deja de ser cierto. Eso puede ser en un primer lugar, en un primer momento, una caracterización acertada. Sabemos que vivimos en sociedades que, si bien se dicen igualitarias, hoy más que nunca, de hecho, en el mundo hay más desigualdad que nunca, ¿no? Entonces, en principio, este diagnóstico no es desacertado. El problema, ¿cuál es? El problema es que, que finalmente no nos termina actuando en consecuencia, ¿no? Que es lo que recién decíamos. Esta idea, ¿no? de que hay una casta, de que estos líderes, que además, ¿cuál es el estilo de nuestro presidente? Justamente confrontativo, violento, descalificativo, exactamente, denigrante, como nunca lo hemos ofensivo, visto. Perdón que te siga interrumpiendo. Perfecto, es exactamente esa la lista, ¿no? De adjetivos que podríamos utilizar para, en este caso, hacer una descripción de cuál es, una caracterización de cuál es el estilo. Que además, para nosotros acá en Argentina, es novedoso que eso se institucionalice, que sean voces justamente oficiales y que están en el gobierno quienes ejerzan este tipo de violencia discursiva, podríamos decir, ¿no? Eso claro. Es novedoso. Y que llega además de manera sorpresiva, ¿sí? Se hablaba mucho, no es posible que llegue alguien así, no va a pasar, no va a llegar. Argentina no está en ese camino. Exactamente. Claro. Sin embargo, pasó, ¿no? Sin embargo, llevan más de un año ya en el gobierno. Entonces, también utilizando y explotando mucho lo que son las redes sociales, ¿no? De manera novedosa y de manera quizá, muy probablemente, mucho más astuta que los demás partidos políticos y movimientos políticos, ¿no? Y esto a nosotros, insisto, nos resulta nuevo, nos resulta novedoso. Y quizá eso sea una actitud un poco ombliguista de parte de nuestra, ¿no? Como argentinos. Porque esta misma caracterización que estamos haciendo
hace más de una década se puede aplicar a un movimiento y a ciertos líderes que ya pasaron, y países que pasaron ya por estos procesos, por lo que estamos pasando ahora en Argentina, por ejemplo, en lo que fue el movimiento 5 Estrellas en Italia, que tuvo como máximo líder exponente a Beppe Grillo, que de hecho era un comediante, ¿no? Devenido, ahí está la figura también del outsider, con todas estas mismas características, y que, si se quiere, fue la primera vez que se explotó de manera inédita las redes sociales para fines, en este caso, no comerciales, sino políticos. Hoy en día a nadie le sorprende. Ideológicos incluso. Ideológicos, y ahí también está esta cuestión de la batalla cultural, la famosa batalla cultural, ¿no? A nadie le sorprende hoy en día que después de estar comentando un viaje al Caribe, por ejemplo, en un ratito te aparezcan publicidades de viajes al Caribe, ¿no? Y sabemos que es porque nuestros teléfonos nos están escuchando y tienen... Bueno, esa explotación de los datos tan detallados y tan masivos, y ya a esta altura históricos, porque ya van varios años en que las grandes corporaciones tecnológicas van recolectando todos nuestros datos al detalle y nos conocen más que nosotros mismos, incluso al menos conscientemente, esa explotación que también ocurrió con lo que fue el fenómeno del Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, ¿no? Lo que ocurrió con la primera presidencia de Donald Trump durante la campaña, y como otro líder, ¿no? Que también está en esta línea decíamos, Beppe Grillo en Italia, en Inglaterra un poco fue Boris Johnson quien adoptó algunos de estos rasgos. Estas herramientas, claro. Exactamente. También en Hungría, Víctor Orbán, en Brasil, sin ir más lejos, ¿no? Jair Bolsonaro, y el propio Donald Trump, que quizás sea la figura más conocida en este sentido, donde decimos, bueno, mucha gente dice esto, bueno, Milei quiere ser como Trump en muchos sentidos, con sus diferencias, ¿no? Pero en resumen, la caracterización básica de estos movimientos y de estos líderes es la misma. Y esto aparece muy bien trazado, ¿no? No podemos sacar de toda una línea histórica, y no podemos sacar lo que nos está pasando como país tampoco del escenario global. Esto no es un fenómeno aislado. No es solamente nuestro. No es solamente nuestro. Ni del Salvador. Exactamente. Ahí vos marcás otro fenómeno, otro escenario donde también se puede ver un poco con sus matices, ¿no? Este fenómeno, es un poco un enlatado, ¿no? Y esto lo podemos ver. Recomiendo un libro para entender un poco cómo se fue gestando todo esto, esta línea histórica y todas los detalles, ¿no? De este proceso, que se llama Los ingenieros del caos, de Giuliano da Empoli, que es también el autor que está hoy ahí arriba, digamos, claro, entre es un los recomendados para leer. Politólogo italiano que vive en Francia, que, bueno, escribió este libro, después escribió El mago del Kremlin, que es en realidad una ficción, y que él mismo fue, él es politólogo, y él mismo fue asesor presidencial en Italia, entonces conoce bastante bien también el mundo de la política y de la asesoría política. Y del manejo fino de, exacto, y fíjate de vos redes, también, tecnologías. Exacto. Le interesa, él dice, los fenómenos estos como lo de Trump, como lo de Bolsonaro, Milei y demás, de lo que él llama la derecha populista, tienen que ver, él lo explica de manera minimalista diciendo, es el encuentro de la ira de las clases populares que ven como cada vez tienen menos y hay élites que cada vez tienen más, y que de alguna manera hay un resentimiento y hay un deseo de vendetta, ¿no? Con respecto a eso, con el algoritmo, y así lo explica él, ¿no? Se encuentra el algoritmo con este resentimiento y esta ira del pueblo acumulada, hartazgo y así también. es, claro, y por supuesto los ingenieros que después se vuelven magos, ¿no? Según la caracterización que él hace primero en su libro, que es un ensayo, y después una novela, estos ingenieros que aprovechan y explotan esto. Lo que ya está. Es lo que ya está, exactamente, lo que ya está, pero generan, ¿no? Si habla de ingenieros es porque hay algo que está fríamente planificado y ejecutado, y si habla de magos es porque también él dice, bueno, las realidades también se las pueden crear. Hoy más que nunca es más fácil a través de la tecnología crear espejismos, crear relatos, ¿no? Que estén al servicio de
estos movimientos que en realidad pueden, en términos de contenido político, tienen muy poco, ¿sí? Como último programa del año, nos queda poquísimo tiempo, creo que tenemos 1 minuto. Parece que me estás contando una película de las que veíamos en líneas políticas durante la pandemia, ¿viste? Que ahí aprovechamos y vimos un montón de series y de películas. Exacto. Bien, bueno, hablando de películas, para ver justamente esto, más allá de estos libros que recomendé, ya hace más de una década se estrenó un episodio que de hecho le da nombre a uno de los capítulos en este libro, que tiene que ver con Waldo, que es un episodio de Black Mirror, una serie justamente distópica que mezcla, ¿no?, cuestiones sociales con el impacto de la tecnología. Que todavía está en Netflix, por Y lo que menos. es, exacto, y que es tal cual todo esto que estamos hablando, está en Netflix exactamente, se llama El Momento Waldo. Hay una película que también tiene que ver con cómo fue todo este proceso de Brexit, que se llama La Guerra Incivil, así se llama. Y bueno, por supuesto, una serie también que se llama Years and Years, Años y Años, que retrata bastante bien toda esta emergencia de estos nuevos movimientos de derecha, ¿no? Jorge, seguimos hablando el año que viene. Bueno, hasta el año que Gracias. viene entonces. Gracias. Nosotros seguimos en plural después de la pausa. Muchas gracias.